Paz y bien, hermanos, nos encontramos con un tema. Hoy quería hablarles sobre si todas las religiones son iguales. Si es lo mismo creer en un musulmán, en un menonita, en un pentecostal, un testigo de Jehová, una luz del mundo entre tantas miles y miles y miles. ¿Por qué no seguir siendo judíos si Jesús fue judío? Bueno, primero entendamos también que Jesús sí fue judío. Fue nacido en un pueblo elegido por Dios, nada más y nada menos. Pero Él no se quedó con ese mensaje solamente del Antiguo Testamento. Recordemos que Él vino a dar una luz diferente, una luz nueva, una luz de encuentro. Y ahora en esa nueva luz nos encontramos en el misterio que nosotros ya no somos judíos. Ya no existe más gente de Apolo, ni circuncisos, si somos dentro como hijos de Dios. Ya Dios nos llamó de una forma singular, particular. Ahora en esta nueva misión que nos encontramos, somos cristianos. Yo creo que la religión cristiana es la verdadera. Pero ahí cuando hablamos de una religión cristiana, tenemos que irnos a lo que es la religión desde los orígenes. Quienes conservan esa tradición de los apóstoles, seguidores de los apóstoles. Cuando Jesús dijo a Pedro, Pedro, tú me amas, apacienta mis ovejas. Pedro, tú me amas, y volvió a decirle, apacienta mis ovejas. Luego volvió a decirle, y Pedro se sintió mal, porque parecía que alguien dudaba de él. Y le dice de nuevo, Pedro, tú me amas, apacienta mis ovejas. Y no le dice que apaciente todas las ovejas, le dice apacienta mis ovejas. La iglesia es una santa, católica, apostólica. Somos una iglesia universal que cumple ese mandato. Vayan y hagan todos los pueblos mis discípulos. Si esa iglesia dice que cumple la palabra de Dios, yo quiero que esa iglesia esté en África, en todos los países, esté en las comunidades. También quiero que esa comunidad, que esa iglesia esté en la parte de China, Asia, que esté en América, en todos los países, y mantenga una misma doctrina. Porque el Espíritu Santo no se contradice. Hemos dicho muchas veces, el Espíritu Santo no se contradice. Y la Biblia no se contradice. ¿Por qué entonces tantas interpretaciones? Bueno, la cuestión no está en el problema del Espíritu Santo, que se manifiesta, dice la Escritura. La Biblia dice en Efesios 3:10, Reina Valera versión 1960, para que no diga que inventamos o le agregamos cosas en la Biblia. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en todos los lugares celestiales. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Ahora, vamos un poquito en 1 Timoteo 3:15, Reina Valera. Dice la Escritura acá, para que así, si tardo, sepan cómo deben conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. De nuevo, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia así debe ser enseñada con una sola escritura, los símbolos de la fe. La iglesia debe mantener esa misma fe, que es uno el Señor, uno es el bautismo, uno es la doctrina, porque así lo admite. Todo aquel quien tenga diferente fe, diferentes bautismos, diferentes modos de actuar, diferente doctrina, no pueden ser parte de un mismo espíritu en comunión como iglesia, que es cuerpo del Espíritu Santo, cuerpo de Jesucristo, donde Jesucristo es cabeza, en esa iglesia que es cuerpo místico de Dios. Entonces, ¿cómo mi mano izquierda va a querer ser derecha? ¿O cómo mi mano derecha va a querer ser un pie? ¿O mi oído va a querer ser una oreja? Yo voy a poder oler por la vista.
Yo podía predicar con la nariz, con la rodilla. No, cada uno tiene su función, cada uno tiene su lugar. Y cada cosa que Dios hace tiene un sentido, un propósito para que esté en comunión. Primero hay que entender quién entre ellos no tuvieron ese lavado significado por el bautismo y que dicen a sí mismos cristianos, pero dividen y buscando la historia se van a dar cuenta que su iglesia también está plagada de malas historias. Porque la iglesia no es santa por los miembros, sino porque el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no se contamina con el hombre. El hombre es inspirado por el Espíritu Santo. Tiene ese fuego, tiene ese soplo de vida. Pero el hombre también se corrompe. Pero la iglesia es santa porque en el momento de que el Espíritu Santo, puro, perfecto, incorrompible, cae en ella, no hay contaminación. Los hombres sí, pero la iglesia como institución, como norma de fe, no. Dice también que la iglesia debe ser universal, como hablamos. Llevar el evangelio a todas las criaturas en Mateo 16:15. Y lo mismo dice vaticinio Daniel 44. La tercera razón y la más importante es que la iglesia católica tiene los medios magníficos de salvación. Tienen sacramentos instituidos por la iglesia, instituidos por Jesucristo, que van acompañando en ese sentido la gracia plena. Y nos encontraremos en la gracia total en el día del Señor. Pero tantos esos sacramentos, la misma misa, la Eucaristía, es presencia de Jesús real. No es como esa música que dice, yo te quiero, yo te amo, yo te adoro, pero no te puedo ver. Una canción protestante. Sino es yo te veo, yo te adoro, carne, sangre, divinidad. Tengo presente frente a mí como lo tuvieron los apóstoles. No en forma de hombre. Así como Jesús pudo convertir el agua en vino, así también Dios se convierte en un pedazo de pan. Y ya no es pan, aunque parece pan. Ya no es vino, aunque parece vino, sino que es carne y sangre de nuestro Señor. Así como dice San Pablo, el que come indignamente este pan atenta contra la carne y sangre de Jesucristo. No lo digo yo, lo dice la Biblia, pueden buscar ustedes mismos. Y es la iglesia apostólica porque mantiene la tradición de los apóstoles. Como dijimos, tú eres Pedro, tú eres Cefa, tú eres Petro. Sobre esta Cefa, Pedro, Petra, fundaré mi iglesia. Podemos buscar en diferentes idiomas. Y aunque muchos discuten esos, el idioma que Jesús habló fue el hebreo. Dice Cefas. Sobre esta Cefa fundaré mi iglesia. Sobre esta Cefa edificaré mi iglesia. Usando de repente otras traducciones. Porque la iglesia de Cristo, que dice en Efesios, está fundamentada sobre los apóstoles, donde Cristo es la piedra angular. Y es importante saber que era piedra angular. La piedra angular era el punto donde se ponía, donde sostenía el peso, donde se unía las piezas de una construcción. Y el fundamento fueron los apóstoles, los mártires, los sacerdotes, los religiosos y todas las personas que vivieron y murieron en gracia de Dios. Esos que hoy llamamos santos. Santo significa el que deja, el que se acerca a Dios y se aleja del mundo. Y somos llamados a esa santidad. A ser también parte de esa iglesia espiritual en comunión. Entonces, hermanos, no te confundas, no te vayas en una de esas tantas miles de sectas, ofertorios de fe que te salvan automático, como si fuera un conjuro. Dios no es un conjuro, no es un hechicero. No es que yo digo 2, 3 palabras, dice la Escritura. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que hace la voluntad, el que cumple los mandamientos, el que está, el que sigue y está y permanece en ese rebaño que Jesús entregó a Pedro. Como dijimos, Pedro, tú me amas, apacienta mis ovejas. Mis ovejas.
para que todos seamos uno en ese cuerpo, debemos estar en la iglesia de Cristo. No copias, no garajes. Hace poco caminaba por la calle en un lugar que se llama Conexión, cerca de Asunción, Paraguay. Y hoy en día vuelvo a pasar y encuentro que está un taller mecánico. No te dejes por iglesias que son ahora talleres, que son bodegas, que son garajes. No, la iglesia de Cristo no se sustenta en una edificación, pero es importante las comunidades, como Jesús estableció. No había recursos en esos momentos, pero existían las cuevas, existían los valles. Así también hubieron pastores, hubieron predicadores, hubieron gente que defendía la Eucaristía por sobre su vida misma, porque su vida no era el cuerpo, su vida era Cristo presente en esa Eucaristía. Y encontramos documentos como de Chávez, San Ignacio de Antioquía y muchos otros documentos, todos un sentido católico, de la confesión, los sacramentos que otras iglesias no tienen o tienen imitaciones. Hasta la iglesia de Lutero tiene la Eucaristía. Los luteranos con la sola escritura siguen bautizando niños, siguen teniendo esos sacramentos, aunque se han desviado mucho y se siguen desviando y se siguen dividiendo y no van a terminar de dividirse nunca. Yo no te puedo dar un número de iglesias, de sectas, de ofertas religiosas, porque esta semana se han fundado 2 o 3 y aunque sea de la misma denominación, cada pastor interpreta de su manera y no tiene una guía, no tiene un sentido, sino a mí me parece que esto es así, me parece que aquello es así, y yo interpreto porque, entre comillas, el Espíritu me indicó que era así. Pero al otro pastor también le indicó que era así. Por eso hay iglesias polígamas, iglesias que se divorcian y se casan, siendo que Jesús mismo dijo: lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. ¿Qué autoridad tienen? Yo te pregunto, hermano, como pregunté la vez pasada, ¿me puedes decir si sos de otra denominación? ¿En qué año? ¿Por quiénes? ¿Y cuándo establecieron cuáles eran los libros inspirados por Dios? Porque en tu Biblia le falta lo que la iglesia de Cristo estableció. Y no solamente son inspirados esos, muchas personas en sus vidas fueron inspirados. Pero la iglesia estableció que esos deberían de ser. No me interesa lo que un judío haga o que establezca después de la era cristiana, porque cuando Cristo dijo, le dio la autoridad a sus apóstoles. Ya no maestros de la ley, ya no personas encargadas, sacerdotes, sino él instauró, como dice en la Biblia, un sacerdocio según el sacerdocio real de Melquisedec. Ese sacerdocio que hacía pactos con pan y vino, que hoy tu iglesia hace un símbolo, pero mi iglesia hace real, porque te tiene la gracia de Dios. Paz y bien, hermanos, nos compartimos un nuevo tema.